Bueno, y vámonos ahora con el juicio a Ancelotti, juicio que se está celebrando estos días en la audiencia provincial. Si todo va normal, debería haber acabado hoy, pero muchos en Twitter, algunos también por aquí, ¿qué? Del juicio a Ancelotti no hablas, ¿verdad? Tal cual. Vamos a ver, no tengo ningún problema, pero quería ver cómo se desarrollaba, ¿no? Era un poco lioso en el sentido de ver qué es lo que estaba pidiendo el Ministerio Fiscal, ¿no? Que representa a Hacienda. Sabéis que Ancelotti esto viene de atrás. Ya el año pasado, hace un año, un poco más de un año, ya hubo una vista con esto y al final Ancelotti pagó una multa de 1,000,000 y pico y tal. Generalmente esto se hace para no ir a juicio, no meterse en más problemas, y es algo habitual. Hacienda ya sabemos cómo es, y sobre todo a los futbolistas en los últimos años los presiona pidiéndole cárcel, multas tal, y en fin, si llegas a un acuerdo pues no te lleva a juicio, todo esto que generalmente los jugadores o entrenadores acceden a esto, ¿no? Para que, en fin, cortarlo de raíz, ¿no? Tenemos casos como el de Xabi Alonso, que al final dijo, no, de eso nada, hasta el final, y les ganó, y eso Hacienda le repatea que no vea, ¿no? Ancelotti, aquello parece que quedó arreglado, ya ha dado explicaciones sobre eso, pero Hacienda, que no te suelta el brazo ni de coña, pues ha vuelto a llevarlo a juicio, ¿no? Porque el tema está en que si Ancelotti en el año 2015, cuando fue destituido, tenía que tributar como residente en España o no. Ancelotti dice que no, presenta unas pruebas, hay pruebas periciales, vamos a hablar, una muy importante sobre todo que tiene que ver con su teléfono móvil, y bueno, vamos a ir desarrollando esto con todas las precauciones, porque no sabemos al 100% todo, ¿no? Y en temas de justicia y andando Hacienda por en medio puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a desarrollar por lo menos lo que yo he ido leyendo, viendo, y también he consultado alguna cosita. Venga, va, dentro vídeo, dale al play. Bien, pues estos días hemos visto entrar y salir de la audiencia provincial a Carlo Ancelotti, que ha ido acompañado de sus familiares, que por cierto han declarado también en el juicio. Y bueno, ayer cuando salía pasaba por delante de los periodistas y les decía que había ido todo muy bien, y estaba contento cómo iban las cosas, y nos vemos mañana, dijo, ¿no? Por hoy, ¿no? Por lo tanto, el juicio termina hoy. Yo después he preguntado alguna cosita y me han dicho que efectivamente, y que si no hay nada extraordinario, el juicio nunca se sabe, pero sí, lo normal es que termine hoy y quede visto para sentencia. Como os decía, la clave del tema está en que, oye, determinar si Ancelotti debería haber tributado en España en el año 2015, sí o no, ¿no? Él fue destituido en el 29 de mayo, ¿no? Y la legislación española pues considera residente fiscal a cualquiera de nosotros que esté en España más de 183 días, residiendo aquí, del año natural. Y el técnico y su mujer y sus hijos han declarado que abandonaron inmediatamente el país en cuanto fue cesado, porque bueno, siempre hay tiranteces, la prensa, tal, y lo mejor que es salir de aquí. Y ha dicho que constituyó en el mes de abril, el mes anterior a ser destituido, una sociedad en Londres, donde también constituyó su residencia, porque ya intuía que iba a salir de aquí, ¿no? Que la cosa iba a acabar en una destitución. ¿Qué dice Hacienda? Dice que pues esa sociedad que formalizó en Londres y demás, que está hecha para defraudar, ¿no? Porque dice que después, a raíz de esa sociedad, hay otras interpuestas que claramente demuestran que quiere defraudar a Hacienda. Lo que pasa que, claro, la matriz del tema es si él debía declarar aquí o no. Si tú no tienes por qué declarar aquí, porque no eres residente,
Si tienes algún problema, pues será en todo caso con el fisco de Inglaterra, digo yo, ¿no? A no ser que tengas algo de atrás, eso no lo sé. Él ha declarado que cobraba el 85% de su salario por una parte y por otro un 15% en derechos de imagen. Es algo que le propuso el club, que han hecho otros entrenadores y que él entiende que ahí que no había ningún problema. Hay quien dice, bueno, pues entonces puede tener responsabilidad el club. De momento no lo creo, porque el club no ha sido requerido absolutamente para nada. Aunque, bueno, veremos en el futuro, pero aparentemente no, ¿verdad? Veremos cómo transcurren estas cosas. Hay que ser muy cauto con temas de Hacienda. Ya sabéis lo que hay. Te presionan, tratan de que pagues como sea para que no te metas en un proceso, en un juicio más largo, y lo consiguen la gran mayoría de las veces, a no ser que sea Xabi Alonso, que dijo que hasta el final. Y Ancelotti, esto lo pienso yo, tiene que estar muy seguro, absolutamente seguro, de que es inocente, porque si no meterse en esto, cuidadito, que te están pidiendo 4 años y 9 meses de cárcel. No es broma ninguna. Ancelotti ya llegó a ese acuerdo en la primera vista hace 1 año y pico, y ahora cuando han vuelto otra vez ha dicho no, hasta aquí hemos llegado y no vais a sacar un duro más. Bueno, vamos a ver, me imagino que estará muy seguro. Hay algunas pruebas periciales que benefician a Ancelotti, tales como, por ejemplo, el análisis forense del teléfono. Como leemos aquí, dice, un análisis forense del teléfono móvil de Carlo Ancelotti ha revelado que el técnico italiano permaneció fuera de España durante al menos 210 días en 2015, lo que reforzaría su defensa en el caso, ¿no?, que mantiene abierto con la agencia tributaria. Esto es de OK Diario, no dice tal como ha podido saber OK Diario, que estuvo presente en la vista de la audiencia provincial. Ha salido a la luz el informe pericial que respalda al entrenador del Real Madrid y tumba las pretensiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la Abogacía del Estado que representa al Ministerio de Hacienda, ¿no? La perito, una chica que es informática y que realizó el análisis, declaró ayer que podemos acreditar que había pasado un total de 155 días durante el año 2015 dentro de España. 155 días. Recordemos que para ser residente aquí tienes que pasar mínimo 183, creo que era, ¿no? ¿Cuánto era? Si no recuerdo mal, 183, correcto. Bueno, bien, entonces esto apoyaría lo que dice Ancelotti, ¿no? Los datos extraídos del teléfono móvil del entrenador, complementados con información documental como registros de pasaporte, movimientos de tarjetas de crédito, facturas de hoteles, publicaciones en redes sociales y noticias de prensa, demuestran que Ancelotti estuvo principalmente en el Reino Unido, donde tenía su residencia, y en Canadá, tras su salida del Real Madrid. Esto es muy fácil de demostrar, con documentación muy fácil de demostrar. Pues los aeropuertos, el pasaporte, todo esto, pago de hoteles, tal, bueno, en fin. También había que esto lo he hablado yo, esto por mi cuenta, el tema del piso que tenía alquilado Ancelotti. Hacienda dice, no, usted puso la residencia fuera, pero mantenía el piso aquí. Óigame, el alquiler de un piso y los piso de Ancelotti no debía ser broma ninguna. Eso hay un contrato que firmas año a año, ¿no? No sé si él lo renovaría del mes de julio a mes de julio, porque sabemos cómo es la vida de los entrenadores, o si sería el año natural, no lo sé. Pero tú, si rompes ese contrato y te vas antes, tienes que pagar una indemnización. Y indemnizaciones en ese tipo de viviendas no creo que sean pequeñas. Entonces, joder, tú puedes tener tu residencia en otro sitio y tener una vivienda alquilada por unos meses o todo el año, da igual, fuera de donde tú estás residiendo. ¿Quién te prohíbe eso? Yo puedo tener un piso, no sé, en la playa en Lisboa y voy allí 3 meses al año o 2. No sé, por ejemplo, por decir algo, eso no tiene nada que ver, eso no significa nada. O yo, por lo menos, lo veo así, ¿no? Dice la perito que descargó el teléfono, dice, descargamos los datos en su presencia, la presencia de Ancelotti. Estuvo presente todo el tiempo, explicó la perito sobre el procedimiento utilizado para recoger toda la información del dispositivo. Hicimos copias y todos los procedimientos necesarios para garantizar la prueba, añadió.
destacando que realizaron una exposición completa de todo el teléfono que incluían mensajes, coordenadas de geolocalización, absolutamente todo, ¿no? El análisis de geolocalización determinó que tras su salida de España, Ancelotti solo regresó en 2 ocasiones a España durante 2015. Un día suelto, en septiembre, y luego hay 3 o 4 días que van del 19 de noviembre al día 22, que precisamente coincide con la recogida de un premio, explicó la chica al tribunal. Por lo tanto, si tú aún tenías la vivienda aquí, la mantenías aquí, pues sí, te viene perfectamente. En fin, eso yo creo que no hay más historia con eso. Ahora, el caso también involucra la estructura fiscal utilizada por Ancelotti para gestionar los derechos de imagen, ¿no? Durante la declaración, el técnico italiano afirmó desconocer irregularidad ninguna en la sociedad esta que creó en Inglaterra, que se llama Bapia, y que utilizaba para recibir parte de su salario. Dice, para mí era una estructura donde solamente me llegaba el 15% de mi salario, no tengo más que eso, manifestó. Ancelotti insistió en que quería cobrar 6 millones de euros netos, ¿no? Después el Real Madrid, repito, le pagaba el 85% de una manera y el otro 15% como derechos de imagen. Y le han preguntado, la jueza, que dice, ¿qué ganaba usted con eso? Y dice, nada, no hemos ganado nada, simplemente cobraba una parte del dinero ahí y la otra allí, ¿no? Entonces, Hacienda insiste que eso es una sociedad, la inglesa, que después con otras sociedades interpuestas, fideicomisos y no sé qué más, pues que eso era para eludir impuestos. Pero claro, si tú no tienes por qué declarar aquí, se acabó el invento. Tú recibes en Inglaterra y tú después eso puedes desviarlo donde quieras. Otra cosa es que el fisco de allí te pida responsabilidades si es que las tienes. Por lo tanto, en fin, vamos a esperar. Repito, yo lo veo muy tranquilo, si no, no iría así para adelante con esto. Si tiene alguna responsabilidad, amigo mío, Hacienda somos todos, tendrás que pagar, pero repito, lo veo muy seguro, así como pasó con Xabi Alonso, como para que se meta en el barco sin salvavidas. Me parece muy raro, sinceramente. Este tipo de cosas con Hacienda son muy, muy complicadas. El tema del piso, eso, yo creo que eso no da lugar a nada. Y en cuanto a los que dicen, oye, pues es el club el que incitó a tal, si lo ha hecho con otros entrenadores y demás, o incluso algún jugador, no ha tenido nunca ningún problema con eso. Si tú, aquí es lo de siempre, si tú resides en España tienes que declarar, amigo, y tienes que declararlo todo, y si vives fuera, pues ahí ya es otra cosa. También he visto que le decían que tenía un par de inmuebles fuera y que no los declaró. No sé hasta qué punto hay que declarar lo que tienes fuera aquí. Si después tú haces la declaración allí donde los tienes, no lo sé, lo desconozco, no soy un especialista. Pero, en definitiva, esta prueba pericial del teléfono móvil, vamos, desde luego está clarísimo que Ancelotti está diciendo la verdad, por lo menos en cuanto a que el 2015 no tendría que declarar aquí porque no se le puede considerar residente en España. A raíz de ahí, si hay alguna responsabilidad más, pues oye, que se depure si es que la hay, Veremos cómo avanza esto. Entiendo que no tardará mucho en salir la sentencia porque el juicio acaba hoy. Y, señores míos, esto es lo que hay. Os leo, no sé, ¿qué pensáis? Dejemos trabajar a la justicia y con Hacienda, ya sabéis, temerosos de Dios y de Hacienda siempre.